Arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Es un arte que necesita de la interacción de los seres humanos. Es un arte habitable, que cumple con una función específica para las diferentes actividades que realiza el ser humano. Marco Vitruvio proponía en su tratado de arquitectura que la arquitectura descansa sobre tres principios básicos: la venustas, belleza; la firmitas, firmeza; y la utilitas, utilidad, siendo finalmente la arquitectura un equilibrio entre estas tres variables, y la ausencia de una de ellas haría que tal obra no pudiera ser considerada como tal. La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Leonardo da Vinci. La arquitectura es el juego aprendido, correcto y magnífico de las formas ensambladas en la luz. Le Corbusier. Como arquitecto, diseñas para el presente, con una conciencia del pasado, por un futuro que es esencialmente desconocido. Norman Foster. El arquitecto debe ser un profeta en el verdadero sentido del término. Si no puede ver por lo menos 10 años hacia adelante, no lo llamen arquitecto. Frank Lloyd. Cualquier trabajo de arquitectura que no expresa serenidad es un error. Luis Barragán. Como ya se vio, la arquitectura y la pintura tienen una estrecha relación en varios aspectos. Pero, ¿la arquitectura qué le aporta a la pintura? Bueno, en esta sección veremos tres aspectos que la arquitectura le da a la pintura. Un primer punto sería que la arquitectura le otorga a la pintura sus muros, los cuales pueden denominarse como elementos verticales en una construcción, que principalmente separan espacios. Pero para la pintura estos se vuelven lienzos en blanco, los cuales se pueden convertir en diversas obras que pueden expresar ideas, sentimientos, opiniones y sucesos, todo esto en un solo elemento. Uno de los movimientos que más ejemplifica esto es el muralismo, sobre todo el muralismo mexicano, el cual fue un movimiento artístico en el cual se expresaba e ilustraba a la sociedad mexicana con un fin educativo. Un ejemplo de esto sería el mural llamado Trayectoria de la Cultura en México, hecho en 1962. El cual está ubicado en el Auditorio 15 de Mayo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, realizado por Aurora Reyes, considerada una de las primeras mujeres muralistas en México, en el cual retrata la historia de México en sus tres periodos: prehispánico, colonial y moderno, además de hacer una alegoría de que la educación es el motor que llevará al país al progreso y la paz. Otro ejemplo sobre el muralismo, pero más actual, sería el mural llamado México, Cultura y Sociedad que Renace, ubicado en la Contraloría General de la Ciudad de México, realizado por el artista Seger, considerado muralista y artista urbano, en el cual se plasman elementos característicos de la cultura mexicana, como el águila, Quetzalcóatl, el maíz, entre otros elementos, además de que hace una alusión al sismo que sufrió la capital mexicana el pasado 19 de septiembre de 2017. Otro movimiento que lo ejemplifica es el arte urbano. Este se podría decir que es todo arte realizado en las calles o en un ámbito urbano. Este empezó en los barrios periféricos, y este tipo de arte abarca principalmente a los grafitis, pero incluye otras técnicas, y regularmente puede ser observado por todo el público debido a que está en las calles. Ejemplos de artistas urbanos y sus obras pueden ser el artista urbano Saner, que busca representar a la cultura mexicana a través de sus obras, usando sobre todo colores vibrantes, lo cual hace que sus obras sean sumamente llamativas. O la artista Paola Delfín, que en sus obras busca representar a las mujeres, la naturaleza y lo divino. Pasando a otra cosa que la arquitectura aporta a la pintura, podrían ser los elementos para resguardar y exhibir las distintas representaciones visuales. La máxima representación de estos son los museos, que incluso en su definición lo dice. Es un espacio donde se conserva, estudia, aprende y difunde el patrimonio, en este caso obras pictóricas. Además, los colores, la forma o la distribución del espacio pueden intervenir la manera en que observamos el arte, tanto así que hasta hay especialidades en la arquitectura que se encarga de gestionar estos proyectos.
por lo que ahora mostraré algunos ejemplos de museos de arte. El primero, el Museo Centrum Paul Klee, que está ubicado en Berna, Suiza, diseñado por el arquitecto Renzo Piano e inaugurado en 2005. El arquitecto buscó conjugar la naturaleza con la arquitectura, además de que el punto principal fue la estética y la funcionalidad, mientras que en el interior, sobre todo en las salas donde se exhiben las obras, principalmente de Paul Klee, se encuentran espacios amplios e iluminados, donde predomina el color blanco, el cual logra que los puntos focales sean las obras en sí y no otros elementos, ya que las obras de Paul especialmente se hizo el uso de colores vibrantes, por lo que se logra un contraste bastante predominante, logrando así que el espectador se enfoque en los cuadros. Otro museo de arte sería el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el cual otorga una arquitectura minimalista y simple, manteniendo esto al interior igualmente, pero con espacios amplios para que el público tenga suficiente espacio para recorrer sus salas. De igual manera, hace uso en mayor parte del blanco, para lograr resaltar las obras y dar luminosidad al ambiente. Estos dos ejemplos y otros museos que existen en el mundo muestran que la arquitectura es importante a la hora de construir museos o habilitar edificios para ello, para lograr que la gente pueda apreciar de la mejor manera las interesantes obras que se puedan llegar a descubrir o exhibir. Otro espacio que da la arquitectura a los artistas visuales o a la pintura son lugares o espacios para trabajar, es decir, sus talleres o estudios, donde nace la inspiración, donde el trabajo se transforma en inimaginables obras, además de que en cierta forma el pintor puede verse reflejado o expresar su estilo o personalidad a través de su taller. Para ver esto, veremos algunos estudios de algunos pintores. Primero, el atelier del pintor Pau Cézanne, el cual se encuentra en el campo, ya que él llegó a la conclusión de que trabaja mejor en una zona más tranquila a diferencia de la ciudad, por lo que realizó sus obras más importantes. El espacio cuenta con muros de color gris con un gran ventanal que le permitía tener luz natural. En general, el espacio es un lugar simple, rústico y con colores neutros. Comparando el espacio con sus obras realizadas, podemos ver que tiene similitudes, ya que ocupaba colores no tan saturados y la temática de sus obras mayormente era de naturaleza muerta, que es el retrato de objetos inanimados. Otro estudio taller es el de Hans Hartung, que es un lugar sumamente amplio con colores claros, predominantemente el blanco, lo cual contrasta con las pruebas del trabajo del pintor, que junto con el ventanal se crea un ambiente sumamente iluminado y sencillo de cierta manera. Lo interesante de este estudio, comparándolo con las obras que él hacía, es que contrasta la sencillez, lo formal del estudio con lo abstracto y la manera de pintar que él tenía, lo que nos muestra que a veces puede contrastar o ser diferente el estilo de los estudios o talleres de los artistas con el trabajo que realizan, por lo que simplemente se puede llegar a la conclusión de que cada persona es un mundo y por eso el arte se vuelve algo inexplicable. Como última parte, podemos decir que la arquitectura y la pintura tienen una relación sumamente estrecha, por lo que es importante que estas ramas sigan trabajando en conjunto para lograr obras de arte sumamente ricas y sublimes que puedan ser apreciadas por la sociedad. Si nos centramos en la relación entre arquitectura y la danza, pese a ser disciplinas muy diferentes entre sí, tienen una angosta relación en su visión espacial y su proceso creativo. Las dos trabajan el espacio como materia prima y se complementan en su alegato. El proyecto de arquitectura podría usar como herramienta la percepción del espacio de la danza, por poner un ejemplo, para prosperar su espacialidad. Arquitecto, coreógrafo o bailarín trabajan con sus materiales para conformar espacios. Hay una gran relación entre estas dos artes. Ejemplo, el ser humano con la habilidad de sus movimientos en manos puede crear grandes ideas arquitectónicas.
La danza, asimismo con movimientos corporales, ya está creando un arte, y las dos sirven para representar algo en específico o simplemente como una forma de expresión. La capacidad del arquitecto para crear espacios es similar a la del bailarín de transformarlos a través de sus propios movimientos. Cuerpo, espacio y geometría son elementos comunes en ambas disciplinas. Ahora, imagina que puedes olvidarte de todo, poner tu mente totalmente en blanco, olvidar toda aquella disciplina aprendida. ¿Cómo serían tus primeros movimientos para poder expresarte a través de la danza? Esto que estás viendo en pantalla es el Buto, una expresión artística de origen nipón entre la danza moderna, el teatro y la performance callejera. Esto no cuenta una historia, solo deja que el cuerpo hable por sí solo y exige el vacío del intérprete para realizarlo. El bailar Buto es adentrarse en un mundo que no tenga que ver con las danzas ya existentes. No tiene una terminología concreta o bien una técnica física. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué pasa si olvidáramos toda disciplina arquitectónica? Claramente empezaríamos a adaptar un espacio conforme a nuestras necesidades, un espacio de inspiración y expresión. La danza requiere de estos espacios como método de inspiración, es como mutuo respeto hacia el otro arte. ¿Qué es un edificio que no se habita? ¿Sigue siendo arquitectura? Se podría decir que vivimos en una constante y cotidiana coreografía que estructuramos todos los días con nuestro hábitat en el mundo. Distintos filósofos y teóricos de la arquitectura han abordado durante mucho tiempo la cuestión de que la arquitectura no es simplemente un conjunto de concreto, acero y cristalería, listo para resguardar a los usuarios, sino que la arquitectura es también todas las acciones que alberga, todos los cuerpos, el conjunto de alientos y de movimientos. El cine y la arquitectura son dos disciplinas creativas que siempre han ido tomadas de la mano, compartiendo diversos conceptos en común. Entre ellos percibimos la noción del espacio, la escenografía, la idea de recorrido, la profundidad de campo, la iluminación y el montaje. La relación entre la arquitectura y el cine es mucho más profunda de lo que generalmente se suele percibir a simple vista. Si bien es su carácter escenográfico aquel que hace a la forma y el espacio, el que suele resultar más evidente, el vínculo entre un arte y el otro, es sensiblemente significativo. Más allá de sus aspectos formales, la semiótica, la psicología, la estética de todo filme, así como el tratamiento del tiempo, se nutren constantemente de la arquitectura y el diseño. Desde la aparición de las primeras películas, los escenarios arquitectónicos tuvieron gran importancia en la construcción de la ambientación fílmica. De este modo, la arquitectura en el cine trasciende la mera puesta en escena para ser partícipe, cómplice e incluso protagonista del hecho cinematográfico en sí. Abordando todas estas dimensiones en su trabajo, el arquitecto y el cineasta dialogan notablemente en su labor, ya que hacer cine es hacer arquitectura. Tanto en el cine como en la arquitectura se opera de formas muy similares, pero el punto de partida de uno y el otro difiere en la forma crucial. Uno crea y opera en el mundo de lo real, mientras que el otro lo hace en el de la representación.
Sin embargo, es precisamente en este sentido que la labor del arquitecto en el cine se vuelve elemental, creando y recreando el espacio, construyendo sentido y manipulando la temporalidad. El arquitecto puede trazar los planos de una calle entera, de una casa, de una habitación o de una catedral, seguro de verla surgir con exactitud a su pensamiento. El cine da nueva vida a pasajes de la historia, conflictos de cualquier época y sitúa al espectador en cualquier latitud, permitiendo que el decorador se desenvuelva en un campo sin limitaciones de tiempo y espacio. El cine representa para el arquitecto el logro de una ambición artística que vence toda la imposibilidad de la técnica y el medio. También en arquitectura las posibilidades fílmicas de este arte son extraordinarias y en cierto sentido inéditas. Los ángulos de visión se multiplican y los edificios presentan así perspectivas insospechadas y planos deshabituales que aumentan la expresividad del monumento. Aquí no pueden darse reglas generales en el tratamiento fílmico, pues cada estilo exige un nuevo planteamiento en la movilidad de la cámara. El cine y la arquitectura, sin embargo, presentan otras formas de entenderse. Partiendo del proceso de creación, ya encontraríamos enormes coincidencias. En la necesaria conjugación de técnicas diversas que derivan de distintos campos como la óptica, el sonido, el diseño, el espacio, la historia, entre otros, y por tanto en la metodología, es decir, la técnica de control de un proceso complejo, pero también en la fuerza del componente productivo, en la incidencia de los avances tecnológicos, etc. Todos estos aspectos inciden directamente en el proceso de construcción del hecho cinematográfico, como también lo hacen en la arquitectura. En esta dirección son aspectos cuyo desarrollo y perfeccionamiento pueden ser útiles para la mejora del uno y otro medio, es decir, se sirven mutuamente. La relación entre cine y arquitectura puede ser vista desde muchos aspectos, desde los documentales que se han hecho sobre determinado arquitecto o edificio, hasta los arquitectos que han trabajado esporádicamente o profesionalmente para el cine, pasando por la escenografía, más o menos arquitectónica, o por la relación entre ciudades y cines, o incluso por las películas cuyo protagonista figura ser un arquitecto. Desde las primeras películas, el cine ha reflejado la vida urbana a través de sus propios medios de representación. Reconsiderar estas películas puede contribuir a entender la formación de estructuras culturales en la relación con sus entornos arquitectónicos. Tanto la manera en que el significado de la arquitectura es construido dentro de una sociedad y cómo las personas experimentan este significado está íntimamente relacionado con la representación de la arquitectura. Cuando esta interrelación es evaluada, la transformación de la arquitectura a través de las imágenes emerge como un tópico problemático. Actualmente los arquitectos están buscando nuevas inspiraciones en el cine. Sin embargo, el aproximarse a las películas como una fuente para obtener formas experimentales crea espacios desprovistos de contextos históricos y culturales. Examinar películas a través de puntos de vista alternativos puede revelar valores tangibles ocultos en las imágenes, creando un área de fuerte resistencia contra la cultura visual orientada al consumo. Consecuentemente, el deseo de entender más profundamente los lugares en relación con las personas y aún más la demanda por entender mejor las películas a través de los entornos arquitectónicos son razones fundamentales que han hecho persistir esta interrelación desde comienzos del siglo XX. Los estudios sobre la arquitectura en el medio cinematográfico constituyen un campo extenso de investigación que se remonta casi a los inicios del cine. De lo mucho que ya ha investigado y publicado sobre el tema, podría simplemente extenderse lo que corresponde al cine de ciencia ficción, y el resultado sin duda sería también significativo y prolijo. Sin embargo, hay un aspecto en la relación entre la arquitectura y el cine de ciencia ficción que resulta específico e inherente a ella. El futuro proporciona a su descripción un carácter impredecible que lo convierte de inmediato en una fuente de infinitos escenarios. Ello implica que no solo las historias que pueden narrarse son ilimitadas, sino que también son los lugares y los tiempos en que se desarrollan.
La ciudad que nunca existió no es solo aquella que únicamente pertenece al delirio, a la fantasía o a aquella hipótesis trazada voluntariamente como imposible, es también la ciudad que todavía no existe. Por eso fue y es el lugar capaz de albergar múltiples propuestas, que solo tienen un límite, la imaginación de quien la sueña. Como toda experiencia imaginativa, la visualización de la arquitectura futura, descubierta a través del cine, aspira a la categoría de símbolo. En el cine siempre hubo una observación del futuro absolutamente idealizada o utópica. El futuro en el cine avanzó sobre las ideas de construcción de lugares que son preparados para instalarse atemporalmente. De golpe, aparece un escenario de momento histórico sin transiciones. La construcción y la arquitectura en la vida real tiene transiciones. Por ejemplo, para llegar al 2050 hay que pasar las décadas de forma secuencial y evolutiva. En el cine, de golpe ya están en ese año y en esas ciudades. La vida, sus hábitos se adaptaron a ese momento. Un claro ejemplo de la intervención de la arquitectura en el cine lo vemos reflejado en la película Gattaca, en donde la ciudad que se muestra tiene una estética retrofuturista, ecléctica y atemporal. Los ambientes son minimalistas, con paredes blancas o de hormigón y cristales que dejan entrar la luz solar. Los espacios son de gran limpieza, asepsia y demuestran frialdad. Otra película a la cual podemos hacer referencia es Yo Robot, la cual presenta a Chicago como una ciudad automática, con segundos y terceros pisos, mezclándose con las líneas del tren bala. El espacio luce limpio y seguro, sin problemas de embotellamiento. La robótica y la inteligencia artificial han vuelto a la sociedad ordenada. El quinto elemento. Nueva York está sobrepoblada y ha crecido de manera vertical. El concepto de calle ha perdido todo propósito y utilidad, ya que los automóviles circulan por las calles invisibles y las autopistas flotantes. Las personas transitan por las conexiones entre los edificios a modo de puentes, que son los nuevos parques y áreas de convivencia. Y por último tenemos la película Tron. La exageración de la geometría busca transmitir y exaltar el rol dictatorial de la propia realidad virtual. Es un mundo automatizado, computarizado, con luces frías y artificiales. La estética que prevalece es la luz enfrentada a la oscuridad. Esta historia continuará. Una relación es la correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas. En este caso, vamos a hablar de la relación que existe entre la música y la arquitectura. Ambas bellas artes con tantas cosas en común, como el uso de escalas, repetición para tener el ritmo y la armonía, además de que ambas aprovechan los materiales de sus épocas, creciendo con los avances tecnológicos de la actualidad. La música se desarrolla en el tiempo, la arquitectura también. Ambas artes están tan estrechamente relacionadas que pueden ser parte fundamental de una misma obra, como lo son los auditorios, lugares donde se aprecia tanto la música como la arquitectura. Se ayudan a resaltar y se nutren entre ellas. Un ejemplo de cómo la música cambió la arquitectura es el caso de Chichén Itzá frente a la pirámide de Kukulcán. Cuando se aplaude en esta parte en específico, se oye el sonido de un quetzal. Esto es posible gracias a los efectos sonoros que fueron creados intencionalmente por los mayas. Otro caso de los mismos mayas son las plazas públicas de Palenque. Estas fueron construidas de forma que todo lo que se dijera o cantara se podría escuchar en toda la plaza.
La relación entre arquitectura y música es tal que su lenguaje es bastante similar, ya que, por ejemplo, términos como altura, verticalidad, horizontalidad y ritmo son usualmente usados tanto por músicos como por arquitectos para poder expresar con palabras las cualidades que posee una pieza musical o un espacio arquitectónico respectivamente. Existen ciertas analogías fácilmente reconocibles entre las dos artes. Una pieza musical se compone de cimientos y sostiene en armonía, generalmente los bajos, y posee una estructura que la divide en partes, como las frases musicales y las cadencias, y concluye con las terminaciones, los arreglos. En arquitectura, las obras comienzan con un boceto que concluye en un plano, rigiendo por medidas y cálculos para concluir con los detalles. El músico enfrenta un camino similar en su composición, pasando del croquis a la partitura, donde organiza y estructura su obra, para luego armonizar y arreglar el conjunto restante. Los instrumentos para ejecutar una pieza musical llevan entonces una directa relación con los materiales a usar en la arquitectura. La música y la arquitectura provienen de la necesidad de expresarse y de la creatividad. Aunque poseen puntos muy distintos, son dos enfoques que pueden considerarse importantes en la ramificación del espacio. Simetría con subdimensiones precisas en partes semejantes que presentan una serie de patrones. Alegóricamente nos generan estructuras completas que se construyen sobre una base de medidas de la naturaleza. La fundamentación del vínculo entre la arquitectura y la música puede rastrearse históricamente. Desde la época de las cavernas, la arquitectura surge como una necesidad de física y la música es una aplicación de conceptos de sonido o características que se agruparon y dieron como consecuencia una composición. La arquitectura y la música han estado vinculadas desde los orígenes y se han retroalimentado para conformar creaciones artísticas del más alto vuelo. Surgen en el tiempo obras arquitectónicas basadas en piezas musicales y también composiciones musicales creadas específicamente para ser interpretadas en un espacio particular. La evolución de la arquitectura ha llevado de la mano la evolución de la música. Puedo decir que la arquitectura y la música se comparan de esta manera. La primera es visual, mientras que la segunda es audible. La arquitectura del tiempo que crea una atmósfera espiritual y sonora que genera movimiento y también es un aspecto auditivo de las matemáticas. En cambio, la arquitectura es fija y estática. Es creado de la atmósfera espiritual, cuyo aspecto objetivo de la geometría abstracta. Una buena obra de arquitectura es sobrecogedora. La música, una vez que se ejecuta, también es capaz de sobrecogernos, pero por sí sola no construye un lugar. La música necesita de un espacio para lograr su plenitud. Tanto la arquitectura como la música no nos permite abstraernos de su presencia y son parte importante de nuestro diario vivir. Ambas disciplinas cargan de emoción un lugar. Una la vemos y la otra la escuchamos. Arquitectura y escultura. La arquitectura es el arte de proyectar, diseñar y construir estructuras en espacios. La escultura es el arte de los volúmenes, de la capacidad de moldear cualquier material. La relación entre la arquitectura y la escultura data desde el comienzo de las construcciones humanas. Los primeros artesanos fueron los primeros arquitectos y escultores de la historia. Vitruvio lo desarrolló en su tratado de arquitectura. La arquitectura y la escultura comparten dos características de las tres que él define como los fundamentos de la arquitectura: la belleza, venustas; la firmeza, firmitas; y la utilidad, siendo las dos primeras relacionadas al concepto de esculpir, diferenciándose claramente de la tercera característica, la utilidad, ya que de eso se trata la función de la arquitectura: ser útil,
ser recorrida, ser habitada y ser sentida. Por el contrario, la escultura, en donde el hecho técnico de construcción y la estética son su fundamento. La escultura ha servido para decorar edificios, para educar, enseñar, celebrar victorias, éxitos y también para expresar ideas y cambios. La arquitectura y la escultura tienen materiales que se utilizan en común. Por ejemplo, los materiales más utilizados en la escultura son el mármol, el bronce, la madera, el hierro, el acero y la arcilla. Son prácticamente los mismos materiales que se utilizan en la arquitectura. La escultura ha permanecido ligada a la arquitectura durante largos periodos históricos. A lo largo de la historia del arte vemos cómo relieves y esculturas acoplan sus formas arquitectónicas, sustituyéndolas, adoptando incluso sus funciones. En este caso se puede ver cómo las careátides o estatuas femeninas portantes suplantan a las columnas en el templo de Erección en la Acrópolis ateniense. Las columnas están formadas por 3 elementos: basa, fusta y capitel. Las columnas son elementos donde la escultura toma presencia en toda la estructura, acoplándose al momento histórico en el que se conciben. Por ejemplo, tenemos las columnas dóricas, jónicas y corintias en los órdenes griegos. En las órdenes romanas se anexan la compuesta y la toscana. Los egipcios tenían las latiformes, las papiriformes, las complejas, las atóricas, las compiformes, las paliformes, las protodóricas y las acanaladas. En las islámicas lo que cambiaba eran los capiteles, siendo los más comunes el califal, el acintado, nasari, taifas, tuluni y los mocárabes. Otros tipos de columnas que podemos encontrar son las torsas, historiadas, ofílica, rostada y abalaustrada. Las tendencias y los estilos que comenzaban a imponerse en el arte a menudo eran tomados por el otro arte. Por ejemplo, el barroco no solo se consolidó en la arquitectura, sino también en la pintura y en la escultura. Estas artes se acoplaban a los recintos religiosos a los cuales se les destinaba. Esto se puede ver en las decoraciones que presentaban en los aletones, guirnaldas y retablos, siendo estos los decorados con esculturas y pinturas, presentándose en fachadas e interiores. Los arquitectos también se valen de esculturas, siendo estas una proyección en una escala menor de lo que van a concebir en un diseño. Un ejemplo de esto es la forma en la que Gaudí realizaba maquetas con cuerdas y pesas para visualizar la forma. La escultura y la arquitectura siempre estarán unidas en un sentido estético por el concepto del arte, siendo esta la habilidad para hacer y crear algo como una manifestación de una acción humana para expresar una visión personal. La arquitectura puede, en muchos casos, dejar de ser solo una sucesión de espacios que responde a una funcionalidad práctica, en términos de refugio y funcionabilidad, para transformarse en una escultura donde la poesía vibra constantemente y sus funcionalidades artísticas se convierten en cómo se relaciona un objeto con un sujeto, y este con otros sujetos. A la par con la tridimensionalidad aparecen 2 nuevos conceptos: los materiales y la proporción. Los primeros se podrán describir en las texturas y colores resultantes característicos del proyecto. La segunda condición es una de las más determinantes para identificar si este edificio es escultura o arquitectura o ambas. La proporción se comporta de igual importancia como escala y como lírica. La funcionalidad estética de algún objeto, en este caso del espacio, estamos efectuando una aproximación acerca del carácter utilitario y social colectivo, perteneciente a alguna expresión cultural, que además denota identidad. En ese caso, al identificar el programa arquitectónico asociado al tipo de espacios que describimos, permitirá vislumbrar el recorrido histórico, la plasticidad y versatilidad asociados a un determinado espacio. Igualmente se tiene en cuenta cómo la conceptualización del proyecto arquitectónico juega con las analogías y la historia, para cargar poéticamente al elemento, potencializando así el recibimiento de los usuarios, visitantes o habitantes.
Comenzaremos con el ejemplo de la Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? Pues porque este fue el centro de conocimiento más grande del mundo antiguo, ¿no? Fue pensado por Alejandro Magno, el cual hay un mito que cuando llegó a los terrenos de la ciudad de Alejandría, para ser específico cerca de las costas del mar Mediterráneo, llegó llegó y con cal empezó a hacer como una gran zonificación de toda la ciudad y así se construyó, ¿no? Así a ojo, se dice que lo logró hacer en un día, y lo cual pues suena un poco raro, ¿no? Ya que no suena una manera muy efectiva de, de generar una ciudad. Y bueno, ¿no? Fue el mayor centro de conocimientos, ya que tenía cerca de 500.000 papíricos, que eso equivale. Y la arquitectura le brindó a la ciudad y prácticamente al mundo la capacidad de soportar la colección de libros tan inmensa que tenía la biblioteca, tanto como brindar un espacio de reunión, de mezcla de culturas y de disciplinas, ya que aquí podemos encontrar filósofos, astrónomos, matemáticos, físicos, de todas las disciplinas y convivían en un espacio, ¿no? Que sería la biblioteca. Bueno, ahora hablaremos de la Biblioteca Central, la cual fue diseñada por dos arquitectos y Juan O'Gorman, la cual constaba en su inauguración de 80.000 volúmenes, lo cual es una brutalidad, ¿no? Pero bueno, aquí queremos hablar de por qué la arquitectura es hermosa, es bellísima, es chulísima, es hermosa, ya dije, facherita, es todo, ¿no? Y este actual. Este, ¿Por qué? Porque es una brutalidad. Porque tenemos tres arquitectos, ¿no? Tres arquitectos a los cuales les piden una biblioteca, ¿no? Una biblioteca la cual se vuelve una pieza de arte en la cual se mezcla arquitectura, pintura, ya que hay unos murales en cada lado, y también literatura, ¿no? Ya que como recordamos, una biblioteca es el espacio generado por la arquitectura para preservar el conocimiento en la antigüedad y actualmente, ¿no? Hasta cierta parte, pero en la actualidad tiene hasta tal vez otro valor más importante, creo yo, el cual veremos a continuación. Finalmente pasaremos a la que parece ser la mayor función en la actualidad de una biblioteca, la cual no es menor, una función que no es menor, pero haremos una pequeña recapitulación, ¿no? En la antigüedad nos servía una biblioteca, el espacio generado era para preservar principalmente el conocimiento, para ser un espacio donde se podría convivir con personas de otras disciplinas. Y también vimos como una biblioteca que puede sonar algo simple, tal vez hasta un poco aburrido, se puede generar una obra de arte con el ingenio y mezclándose con otras artes, ¿no? Pero principalmente con la chispa, con la idea del espacio del arquitecto. Y la principal función, que repetimos no es menor, es hoy en día, y hoy más que nunca, nos hemos dado cuenta que tal vez los espacios que tenemos en casa no son los óptimos para poder absorber conocimiento, ¿no? Para poder disfrutar del mismo, ya que en pandemia pues tenemos que al hermanito en casa, que la mamá con la tele o con la música, y es un espacio que no es el óptimo para disfrutar del conocimiento, ¿no? En la actualidad tenemos bibliotecas las cuales nos brindan esa posibilidad, ¿no? Nos brindan la posibilidad de disfrutar del conocimiento de un libro casual, tal vez de una literatura más tal vez novelesca o de este tipo, o hasta conocimiento de matemáticas, de teoría de la arquitectura, de estructuras, de física. Podemos estudiar ya prácticamente todo, pero nos brinda este espacio, ¿no? Este espacio en el cual se puede estudiar de una manera relajada, de una manera sin tanto ruido, de una manera cómoda, con un espacio óptimo para desarrollar esa actividad.